A través de sus cuentas oficiales de Twitter, el presidente Moreno y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informaron sobre la reunión del mandatario, el canciller José Valencia, el ministro de Economía Richard Martínez y otras autoridades ecuatorianas, con el doctor Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad del país norteamericano. Pequeñita la jerarquía de el señor doctor Mauricio Claver Carone. Bueno, nuestro presidente ha señalado que los dos gobiernos coinciden con el respaldo a la democracia y la promoción de los derechos humanos en las Américas, además del fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación binacional. Con Estados Unidos, Ecuador espera el beneplácito para la designación de nuevo embajador o embajadora. No sé qué pasó, pero nos llamó profundamente la atención. Nuestro invitado debe ya conocer, porque le conozco, es muy bien informado, nuestro invitado, el doctor Mauricio Gándara. Pero, en todo caso, con Estados Unidos, Ecuador espera el beneplácito para la designación de nuevo embajador o embajadora, cuando se le presentan los candidatos. Esto lo resuelven seguramente en Washington o aquí el señor embajador, no, en la capital del reino. Bueno. Del reino. Con Estados Unidos, Ecuador espera el beneplácito para la designación del nuevo embajador, o tal vez embajadora, dicen. Además, mejorar las relaciones comerciales tras la salida de Francisco Carrión, quien dejó el cargo, expresando su desacuerdo por la falta de un protocolo bilateral para el sobrevuelo de naves norteamericanas en el control del narcotráfico en el espacio aéreo ecuatoriano. ¿Usted conoce algo de esto, doctor Mauricio Gándara? Buenos días. ¿Colige o conoce algo de esto? Estoy tratando este tema como 20, 30 años. Claro, por eso le pregunto. Porque yo soy el que criticó de los más acérrimos opositores a la base de Manta y a esa compañía de piratas que se llama Aladdin Corp, ¿no es cierto? Yo solito denuncié lo de Aladdin Corp aquí en el Ecuador. En el Ecuador. Y aquí, en ese contrato, pues, estaban dadas todas las facultades para monitorear todos nuestros territorios, no diré no solo del mar, pues, ¿no es cierto? Así que esta cosa es una cosa muy antigua y me parece tal vez un poco traída por los cabellos, no conozco los detalles, para la renuncia de Francisco. No lo sé. Lo que sí sé de la cooperación y a lo que va el fondo del asunto, que no es la espera para el director de seguridad de los Estados Unidos, no es el asunto diplomático lo que está este ratito en juego. Pero lo que sí sé es que ese tema de la embajada fue pésimamente manejado, porque eso debieron arreglarlo a nivel de Cancillería. Claro, porque si le pidió o no le pidió Valencia a Carrión la renuncia y renuncia, el otro le dijo voy a renunciar al presidente y presentó cosa un poco inusual de ir a presentar al presidente a que le pongan un sello ahí afuera, ¿no? Sí, así sale. Así sale, ¿no es cierto? Y entonces el secretario de la presidencia, que no tiene vela en ese entierro, sale a decir, no es que ha renunciado, sino que le votamos. ¿Qué ganan con esta cosa ridícula, no es cierto? Sí. Dejen eso mesuradamente, que se maneje en Cancillería por los canales, y diciendo es que ahora nos vamos a preocupar de la cuestión comercial, y no se han preocupado en 3 años.
Porque si le querían nombrar a la persona que se dice que se va a hacer, ¿por qué no le nombraron en vez de Carrión? Pues no es cierto, si les parece que no es Claro. apto para la cuestión o muy apto para la cuestión comercial, que yo creo que Carrión es un hombre muy preparado. Entonces, esta cosa de que está o no está, ¿sabe qué van a hacer? Después de 3 años de haber mantenido las cosas como están, de haberle querido nombrar primero a Alexis Mera, que no les aceptaron en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Así fue? Sí, y así hemos seguido de tumbo en tumbo, y al final, ya cuando ya entran al año final, a la recta final, entonces deciden buscar un embajador que mueva los asuntos de orden comercial. Y no nos extrañemos porque está en la prensa, no solo en los twitters, no solo en las redes sociales, sino que está ya en la prensa tan seriamente manifestado por una persona muy, muy seria como es Grace Jaramillo, pues, ¿no es cierto? Claro. A quien admiramos. Así Claro. es. Así que ella ya menciona, pues, que todo esto es porque en el círculo, no sé si Íntimo. íntimo, cosa por el estilo, han decidido nombrarle a la señora Baki porque ella es la amiga de Trump, que le trajo a Trump y al programa famoso de Miss Universo a Caquito, ¿no es cierto? Sí. Entonces es el currículum vitae, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy, realmente repugnante. Provoca, ¿no? Ya, es repugnante, pero bueno. Pasemos al asunto de la visita del director. Vea, don Gonzalo, los últimos hechos... ¿Cómo se llama esta dirección? De seguridad, dicen allí, no, supongo que será el más alto funcionario, así lo relata la crónica. Así lo relata la crónica, Mauricio las Claver Carone. Sí, sí. Solo somos tocayos, pero nada más. Ya. Pero no de apellido. No de apellido. Sí. Pero bueno, los hechos que hemos vivido en este par de años, en San Lorenzo me refiero, demostraron que el Ecuador no tiene la más mínima organización para defender nuestra frontera, menos para controlar el narcotráfico, pues, ¿no es cierto? Menos para controlar el narcotráfico. Pues. Ya me acuerdo que la actual ministra de Gobierno le disputaba al ministro de Defensa un avión que era justamente para estas actividades, ¿no es cierto? Yo escribí un artículo, decía el avión, se peleaban rudamente por el avión, que lo había manejado de manera muy seria el general Jarrín. Así es que todas estas cosas han demostrado nuestras falencias, los 3 periodistas sacrificados. Antes de eso, pocos días antes o simultáneamente con eso prácticamente, también fueron asesinados unos 3 o 4 soldados, no recuerdo con precisión, allí mismo en la zona de San Lorenzo. Y poquito antes le volaron al cuartel de la policía, pues. Claro. Entonces, quiere decir que allá no hay ni Dios ni ley, ¿no es cierto? Entonces, si hay un programa de cooperación en esta materia, creo que nos es necesario. Así es que, claro que nunca nos darán a conocer en qué condiciones nomás estamos, o tal vez algún día lleguemos a saber, pero esa cooperación para combatir a un crimen internacional que es el narcotráfico es necesaria, ¿sí? Y que usted conozca qué pasó con el ex embajador, La Plena. Lo que acabo de decir, de que querían el puesto para alguien íntimo, en lugar de decirle de buenas maneras o él lo tomó de malas maneras, entonces ha ocurrido lo que es público, ¿no es cierto? ¿Qué no sale sé. el otro con esa causal que anota
el señor secretario de Presidencia. Y que ahora sí van a buscar, al final se acuerdan que hay que tratar el asunto comercial. El asunto comercial está funcionando porque está en manos de la empresa privada y mientras no los exportadores ecuatorianos principalmente, y mientras no les pongan alguna cosa por represalia como aquellas de los aranceles o cosa por el estilo allá en los Estados Unidos, seguirá funcionando. No creo que el señor Trump, porque llega su amiga al último año de allá, vaya a decir, rebajen en 5% más a los aranceles al Ecuador, ni cosa por el estilo. Esto es una cuestión que no se maneja, desgraciadamente, pensando en el alto interés nacional, sino, al parecer, en amistades, en cosas de relaciones cercanas, personales, humanas, y no en lo que se debe hacer. Porque vea, si este rato presentan el nombramiento o el pedido de calificación, que tal vez ya lo han hecho, a lo mejor ya lo hicieron antes de que renuncie Carrión, ¿sí? Porque dicen que está en trámite. Eso supongamos que tome 3. ¿Y eso es una improvisación de Palacio? Me refiero al quiteño. Bueno, todo lo que estoy viendo parece improvisación, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero supongamos que les toma unos 4. ¿Improvisación o capricho? Las dos cosas no se excluyen, más bien se suman. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, ya está hecho. Y después de unos 6 meses, o yendo rápido, unos 4 o 5 meses, y cuando ya estemos por mayo, junio, se podrá cristalizar el nombramiento. La nueva embajadora tendrá que pasar a saludar a todos los funcionarios, a los colegas. ¿Usted ya sabe quién es la nueva embajadora? Como al decir lo que dice Grace Jaramillo, la señora Baki, ¿no? Ya. Entonces se empezará a conocer a las personas nuevas, porque creo que ella ya estuvo allí, porque ya estuvo allí, no sé si con cuál, si con Gustavitos, con Maguats, o qué sé yo, ¿no es cierto? Y que pues hasta eso ya Moreno está Pero haciendo... es un personaje sorprendente del morenismo, la señora Baki, porque mire las instancias que ha ocupado. Con todos, pues a Claro. todos les ha hecho creer, y ha aumentado con esas presencias antes el comercio del Ecuador o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Sí. Han venido las mises nomás acá, ¿no? Sí. Es la única odisea. Pero digo, cuando ella ya esté empezando a tomar, a instalarse en oficinas, resulta que el señor Moreno ya se va. Pues, Claro. no se hacen estas cosas de esa manera, pues, ¿no es cierto? Para que vaya a actuar. Con la primera potencia del hemisferio. En cualquier, con más razón todavía, pero en cualquiera, pues, no se le manda a alguien de embajador para que vaya a estar allí 3, 4, 5 meses y que no le hacen caso porque ya saben que ya mismo se va. Sí, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Ojalá estas conversaciones pues puedan traducirse en algo positivo, porque según las informaciones que son públicas, como 1/3 de las exportaciones de droga de Colombia pasan por el Ecuador, pues, o sea que el Ecuador es el canal por el cual se efectúan las exportaciones, llamémosle así entre comillas, de la droga, pues, ¿no es cierto? Yo conozco San Lorenzo desde que era guagua casi, Ya. porque fuimos allá a una marcha del colegio. Entró por Ibarra. Entramos por Ibarra, fuimos caminando a Ibarra, de allí tomamos en el colegio militar. El tren que todavía no se inauguraba oficialmente, el año 57 debe ser eso. Eso es antes. 59, sí. Esa es cuestión. Entonces, allí nadie sabía de la existencia del del teniente en... cadete, pues no he llegado a teniente, pues. Pero le agradezco, soy subteniente, pero a mí, desgraciadamente, no me dan pensión. Está de que reclame. Sí. Mauricio Claver Carone, se reunió con el presidente de la República, a quien considera
uno de los mejores aliados del hemisferio occidental, dice esta presentación de Crónica. Entusiasmados por la relación que hemos ido desarrollando con el presidente Moreno, al punto de que lo consideramos uno de nuestros mejores aliados en el hemisferio occidental. Creo que estamos llegando a un punto en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Ecuador que es un punto francamente histórico. Así que hemos estado trabajando en una agenda económica entre los dos gobiernos. Afortunadamente hemos tenido buenos representantes y lo seguiremos teniendo. Confiamos en quien decida el presidente que tendrá como su representante en Washington. ¿Usted cree que es Mauricio Claver muy sincero? Bueno, debe haber considerado el último año, digamos, ¿no? Claro. El último año, porque antes eran de la otra línea, ¿no? Claro. Apoyaban a Venezuela, Claro. Su canciller era la señora Espinosa, no diré si saboteaban, tal vez sea una palabra demasiado dura, pero se oponían a toda resolución de la OEA que pudiera molestar a Maduro, y su embajador era el actual, el señor Valencia, nomás era el embajador de María Claro. Fernanda ante la OEA, todas esas cuestiones. Pero como decía yo, graficando en algún artículo, decía yo que el presidente Moreno, desde que fue en su discurso en las Naciones Unidas hace año y medio, de este septiembre en el anterior, pues rompió y ahí hizo bien, rompió con toda esa cadena de los países del ALBA, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, pues, ha adoptado una actitud de mucha cercanía hacia los Estados Unidos. Este rato, inclusive, yo he dicho 20 veces, pues, que para que su acción sea efectiva, señalando particularmente a la cooperación en la OEA y en la realidad, que el Ecuador debería incorporarse al Grupo de Lima, pues, ¿no es cierto?, en una circunstancia tan difícil. Este rato, pues, al señor Maduro en la OEA, el señor Maduro, él mismo se aisló, pues, ¿no es cierto? Claro. Así resulta. Ha tenido 20 votos en contra. Solo 5 le apoyan, que son Nicaragua. Modificarse, ¿no es cierto? Y los mismos que lo miraban, que decir, tenían una cierta empatía ideológica, como Uruguay, como el presidente de México, como el nuevo presidente de Hoy se repliegan. Hoy se repliegan, dice yo, con usted no quiero caminar, pues, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque no se pueden No se hacer echa el pelo. estas cosas de, como dice el de México, porque dice el poder legislativo es un pilar de la democracia, pues, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas nos hacen ver que el Ecuador, para tener ¿Usted cree que estamos desdibujados en imagen como país en Washington? Este rato nos están dando condecoraciones más bien, porque hemos dejado la línea anterior y nos hemos pasado a la nueva línea, digamos. En lo cual yo estoy satisfecho, porque eso de apoyarle a Maduro es algo que le produce una sensación por el hedor, por el mal olor que despide todo eso, para que solo le apoye Ortega, que es lo mismo que él. ¿Qué será? Pues, ¿sí? O sea que nadie en Sudamérica le apoya a Maduro, pues, este rato. Nadie en Norteamérica. Y en Centroamérica le apoya solamente Ortega, es el único que le apoya. El resto son los islotes que se han incorporado y que hay que darles otro tratamiento, en mi opinión, porque no es posible que se presenten con 100,000 habitantes, más chicos que una ciudad de la sierra, con menos superficie que eso, porque no llegan a los Claro, a veces a los 1,000 kilómetros, claro. Entonces, esa cuestión, y que tengan el mismo voto que el resto de países, no, realmente eso tiene Desdibuja que... la organización internacional Claro. o regional. Vea, ¿no? se reúnen esos tres A los... y pueden ganarles a los otros. Ellos no suman 10 millones de habitantes y los otros suman 600, 700 millones de habitantes. Pues, ¿no? Esto tiene que cambiar. Pero volviendo al tema,
Entonces, este rato que hay una buena cooperación con los Estados Unidos y limitada a la asistencia técnica, a materiales o cosas, pero sin presencia física como ocurrió en la base de Manta, esa cooperación les es útil porque ya vemos que solos, un solo país no puede controlar las fuentes de un negocio que es internacional, que es el de las drogas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es útil una cooperación, es necesaria, imprescindible inclusive, ¿sí? Uh-huh. Bueno, yo solamente quiero anticipar, con mil agrado, naturalmente, la presencia en próximos programas. Creo que el día de mañana podría ser adecuado, de señor director ejecutivo de Arcotel. Sí, ha solicitado una plática con nosotros para ofrecer detalles del proceso que tiene que ver con el funcionamiento de comunicación social privados y comunitarios en Cuenca, Guayaquil y Quito, bases para el proceso público competitivo, para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta, vuelvo a repetir, para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios. Así es que, si nos convalida la presencia el día de mañana, los compañeros de todos los medios podrán escuchar, y me encantaría que precisen interrogantes que yo pueda intermediar y trasladarlas al director ejecutivo de Arcotel, el señor abogado Ricardo Freire. Muchas gracias, doctor Mauricio Gándara. Muchas gracias a usted, don Gonzalo, a Radio Democracia, ¿sí? Hasta siempre. Con toda la fidelidad, con todo.